Mañana quiero unirme a mis hermanos en felicitar a cada uno de los padres de nuestra congregación. Obviamente es un privilegio el ser padre, el poder educar a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios y poderles guiar en los caminos del Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, versos 18 al 26. Y en el pasaje de hoy vamos a ver precisamente a un padre que ante la angustia de ver a su preciosa hija de 12 años en una situación de vida o muerte, acude al único que tiene autoridad para dar vida, para sanar, para resucitar, que es nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, versos 18 al 26. Dice así la palabra de Dios. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró a la casa del oficial y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden, les dijo: retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, porque eres el Dios de la vida y de la resurrección. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por el poder, Señor, soberano que manifestaste en Cristo. Y confesamos humildemente nuestros pecados, nuestras faltas. Y, Señor, nuestra falta de fe y nuestras dudas. Pidiéndote, Señor, que tú perdones cada uno de nuestros pecados y nos dejes un corazón limpio, un corazón puro, un corazón listo para recibir tu palabra, mientras meditamos en el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. A ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden ocupar sus asientos. Vivimos en un mundo que constantemente nos recuerda nuestros límites humanos, nuestra debilidad humana, nuestra incapacidad humana. Hay problemas que el dinero no puede resolver, enfermedades que la ciencia médica, con todos sus avances tecnológicos, no puede sanar, dolores que el tiempo no puede curar, y finalmente una realidad ante la cual toda la humanidad es impotente y nos sentimos igualmente abrumados por ella: la muerte. La muerte es sin duda el enemigo más grande de la humanidad. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que la muerte no formaba parte del orden original en la creación. Dios no creó al hombre para morir, y es por eso que lloramos cuando alguien muere. La muerte entró en el mundo como consecuencia directa del pecado. Toda enfermedad, sufrimiento y muerte existen porque usted y yo vivimos en un mundo caído,
en un mundo que sufre los efectos del pecado de Adán, nuestro primer padre. Ahora, no significa eso que toda enfermedad es consecuencia directa de un pecado nuestro, pero sí el pecado es la causa de la muerte, sí el pecado es la causa de toda la desgracia que padece la enfermedad. Por tanto, la muerte sin duda constituye el último enemigo del hombre. Y es por eso que cada uno de los milagros de resurrección que vemos en el Nuevo Testamento ocupa un lugar tan importante en los evangelios. ¿Por qué? Porque no son simples relatos que muestran la compasión de Dios, la misericordia de Dios, sino que son demostraciones visibles de la autoridad divina de Cristo y de su poder soberano sobre la muerte. La pregunta que este relato responde es muy sencilla. ¿Quién tiene autoridad sobre aquello que ningún ser humano puede controlar? Y la respuesta de Mateo es muy sencilla, es muy clara. El único que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en este relato observamos dos evidencias del poder soberano del Señor, dos evidencias del poder soberano de Jesús. ¿Qué evidencias son estas? Bueno, vemos en estos versos la evidencia de su poder sobre la enfermedad, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Dividí este mensaje en dos porque es muy rico, tiene mucha enseñanza y están contenidos en un solo pasaje, dos milagros que ocurrieron al mismo tiempo. Bien, su poder sobre la enfermedad en los versos 20 al 22. Vimos que Cristo sanó a una mujer que había estado enferma por 12 años con un flujo de sangre. Y el Señor hizo el milagro de sanarla, restaurarla y darle salvación. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el segundo milagro y vamos a ver su poder sobre la muerte, empezando en el verso 18 y 19 y después en los versos 23 al 26. Dice el verso 18, mientras Jesús les decía estas cosas. Les recuerdo que aquí Jesús estaba ocupado en una conversación con los discípulos de Juan el Bautista, que habían venido a preguntarle por qué él y sus discípulos no ayunaban. Y mientras Jesús estaba hablando con los discípulos de Juan, dice Mateo que vino un oficial o un principal de la sinagoga. Ahora, fíjense, aquí Mateo nos introduce a un hombre que viene porque está en una situación desesperada, una situación crítica. ¿Ok? La semana pasada hablamos de una mujer que estaba en una situación desesperada y hoy vemos a un hombre que está en una situación igualmente desesperada. Por los evangelios de Marcos, en Marcos 5:22 y en Lucas 8:41, sabemos que este hombre que acude a Jesús se llamaba Jairo. Ese era su nombre. Y que él, además de esto, era el funcionario principal de la sinagoga. O sea, era el funcionario religioso de más alto rango en la ciudad de Capernaum. ¿Ok? Era el principal, era el líder espiritual en la sinagoga, la persona más importante, más influyente en el mundo espiritual, en este contexto, ¿ok? En el mundo eclesiástico en Capernaum. Y es por eso que estamos seguros que sin lugar a dudas, este era un hombre que era respetado. Era sin duda el pilar de la ortodoxia judía. Era un hombre muy influyente. Pero en este momento, toda su posición resulta inútil. Todo lo que él representaba resulta inútil. Su hija, su preciosa hija de 12 años, tiene una enfermedad mortal y está a punto de perecer. ¿Qué no haría un padre por una hija, cierto? ¿Qué no haría un padre por una hija? Y cuando la muerte entra en escena, desaparece toda ilusión de autosuficiencia. Ni su prestigio, ni su influencia, ni sus conexiones, ni sus recursos, nada de eso podía salvar a su hija.
Aunque la mayoría de los líderes religiosos de su época fueron hostiles a Jesús, fueron enemigos del Señor Jesús, sin embargo, en su desesperación por salvar a su preciosa hija, Jairo va hasta los pies de Cristo. Va hasta los pies de Cristo. Y eso es exactamente lo que Dios suele hacer con los pecadores. Con frecuencia, Dios permite que usted y yo y que su pueblo, sus hijos o aquellas personas con las cuales Él va a obrar, lleguemos a situaciones críticas, de desesperos en las cuales nos encontramos en un camino sin salida y para las cuales usted y yo no tenemos solución. Y cuando estamos allí en el fondo del pozo donde nos damos cuenta que no hay nada que podamos hacer, entonces vemos al Dios de la gloria obrando y sacándonos de esa miseria humana para mostrarnos que fuera de Cristo no existe esperanza. ¿Sabe? El puritano John Owen afirmó que Dios suele derribar los refugios de confianza carnal antes de llevar al pecador a descansar en Cristo. ¿Sabe? Usted y yo nos sentimos muy fuertes y nos sentimos muy confiados mientras tenemos salud y mientras las cosas marchan bien. Pero cuando llega la adversidad, cuando llega la enfermedad y cuando llegan ciertas circunstancias, nos damos cuenta de que en realidad no somos capaces de hacer ciertas cosas. Observe cuál fue la actitud de Jairo, cuál fue la actitud de este hombre. Dice que él vino y se postró delante de él, o sea, se postró delante de Jesús. ¿Sabe? El término griego utilizado aquí, proskuneo, puede significar adorar o postrarse ante, arrodillarse frente como un acto de reverencia. Ahora, la idea aquí, en mi concepto, es más de un acto de postrarse en reverencia, ¿verdad? Reconocimiento, más que un acto de adoración. Sin embargo, observe la actitud de Jairo. Aquello era algo extraordinario, insólito, que el líder de la sinagoga, que la principal figura espiritual viniera y se postrara ante Jesús. Jairo estaba dispuesto a humillarse públicamente ante todas las personas que estaban allí. Recuerden que había una gran multitud en este momento. Y el punto que quiero enfatizar aquí es que la fe genuina, la fe verdadera, siempre conduce a la humildad. Siempre nos conduce a la humildad. La fe genuina reconoce la incapacidad humana. Usted y yo, hay cosas que no podemos lograr, que no podemos vencer. Y también reconoce la suficiencia de Cristo. Jairo, en este contexto, sabe que su hija está en una situación de vida o muerte. Él sabe que no puede hacer nada humanamente hablando por ella, no tiene otro recurso, no hay manera de que la niña se salva. Y en su impotencia viene ante el único que él pone su fe, que tiene la autoridad para resolver la situación. Deposita su confianza en Cristo. ¿Ok? El alma que ha visto su propia impotencia no negocia con Cristo, sino que se rinde ante Él. Cuando una persona llega a este punto, se da cuenta de que no hay nada que negociar, no hay nada que aportar, no hay nada que yo pueda gloriarme. Al final de cuentas, mi vida, nuestra vida está en las manos de Dios. Él la da, Él la toma cuando Él quiere. Él es el único que tiene autoridad soberana sobre la vida de todo ser humano. Todo lo que existe es de Él, no es nuestro. Usted y yo decimos nuestra casa, nuestro auto, nuestra familia. ¿Sabe? En realidad todo es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño. Usted y yo simplemente somos administradores de los bienes de Dios. Dios nos los da por un tiempo y debemos ser sabios en la manera en que lo utilizamos. Mateo
resume aquí lo sucedido y nos describe a Jairo diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Escucha esas palabras usted? ¿Se da cuenta de la implicación de lo que está diciendo? Mi hija ha muerto, pero yo confío en que tú puedes resucitarla. Una fe increíble. ¿Sabe? Y por eso es importante que usted lea los 4 evangelios, ¿cierto? Lucas explica que cuando Jairo llegó a hablar con Jesús, su hija todavía estaba al borde de la muerte, dice Lucas 8:43. O sea, Lucas 8:42. Ella estaba grave, pero todavía no había muerto. ¿Ok? Cuando él llega primero, ella estaba muy enferma, muy grave, pero todavía no había muerto. Sin embargo, apenas unos minutos después ella muere. Y por Lucas 8:49 dice que mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. O sea, ya no lo vengas, no lo llames, no lo traigas, porque ya no puede hacer nada, ya murió. No hay nada que él pueda hacer. ¿Quién puede resucitar un muerto? Sin embargo, Mateo resume esto y nos dice que Jairo, a pesar de que ya sabía que su hija estaba muerta, le dice al Señor: ven a mi casa, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y eso demuestra que Jairo tenía fe, ¿cierto? El propósito de Mateo aquí es resaltar única y exclusivamente la autoridad de Jesús y su poder soberano. O sea, es lo que Mateo, el propósito es nada más, el enfoque no está en Jairo, no está en el milagro, está en Cristo, el Señor. Mateo quiere resaltar la autoridad de Cristo sobre la muerte. Así que él acorta la historia. Él no narra todo el evento. ¿Ok? No sabemos realmente. La Biblia no nos explica. No podemos ir más allá de lo que la Biblia dice, porque sería especular. No sabemos realmente cuánto entendía Jairo acerca de la identidad de Cristo. No tenemos idea de cuánto él realmente entendía, si él realmente entendía a plenitud que Cristo era el Mesías. Pero sí sabemos algo. En ese momento, él tenía la confianza y la seguridad de que Jesús podía hacer lo humanamente imposible, podía levantar a su hija de los muertos. Y eso es precisamente lo que hace la fe. Eso es precisamente lo que hace la fe. Porque la fe mira más allá de las circunstancias y descansa en el poder soberano de Dios y no en nuestro propio poder, en nuestros propios límites. Toda persona va a llegar eventualmente a situaciones que no puede resolver. Hay circunstancias que usted no es capaz de resolver por usted mismo. Usted nunca va a ser capaz de vencer su pecado por usted mismo. Solamente Dios puede hacer esa obra en nosotros. Usted nunca puede vencer la muerte por usted mismo. Solamente Cristo puede hacerlo. Usted nunca podría llegar a la eternidad, la bendición eterna en Cristo, aparte del Señor. No por sus obras, no por sus esfuerzos. Y en cada una de estas circunstancias, en cada una de estas adversidades, existe una sola esperanza verdadera. Y es Jesús de Nazaret, es Cristo, es el Señor. ¿Sabe? La fe de Jairo seguramente era imperfecta, como es la suya y como es la mía. Porque en realidad debemos reconocer que muchas veces dudamos y que no conocemos toda la verdad con relación al Señor. Nuestra fe es imperfecta, pero la fe estaba en la persona correcta. Su fe, su confianza fue puesta en el único que tenía autoridad en aquel contexto
para hacer lo imposible en Jesús, el Salvador. Aun cuando él supo que su hija, que su amada hija, había muerto, Jairo siguió confiando en Jesús. ¿Y qué hizo el Señor ante la petición de Jairo? Dice el verso 19, levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Y recuerde que los otros evangelios nos dicen que no solamente iban Jesús y sus discípulos, sino que iba la multitud, y que fue en ese contexto cuando llegó la mujer con el flujo de sangre, y ahí hubo un pequeño, ¿verdad?, tiempo en el cual Jesús habló con ella. Y luego dice el verso 23, cuando Jesús entró en la casa de Jairo, o sea, del oficial, y vio a los flautistas y al gentío en ruidoso desorden. Fíjense, Jesús llega finalmente a la casa de Jairo y encuentra una escena típica del funeral judío, del duelo judío. Habían flautistas, o sea, habían músicos, ¿ok? Habían plañideras que eran profesionales, o sea, se contrataba gente cuyo oficio era ir a llorar y a lamentarse en los funerales. Esa era su profesión. Bien. Y había, dice ahí, una conmoción pública, un ruidoso desorden. Y todo esto eran elementos de un funeral tradicional judío en aquel contexto, ¿ok? Era algo normal, era algo habitual. Todas aquellas personas sabían que la niña había muerto. Y esa es la razón por la que estaban allí. Estaban celebrando un funeral. Bien. Nadie cuestionó ese hecho. Así que Jesús llega allí y vamos a ver cómo sus palabras resultan tan sorprendentes, cómo las palabras de Jesús sorprenden a todos. Jesús les dijo en el verso 24, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ahora, fíjense cómo fue que reaccionó aquella gente. Ellos estaban en un funeral, ellos sabían que la niña había muerto. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuál fue la reacción de la gente ante las palabras de Jesús? Dice ese verso, el verso 24, y se burlaban de él. Y se burlaban de él. O sea, inmediatamente empiezan a burlarse de Jesús. Empiezan a burlarse del Señor. ¿Ok? A hacer mofas de él. ¿Por qué? Porque todos ellos sabían que la hija de Jairo, la niña, estaba muerta. Ellos habían visto muchos cadáveres. Ellos conocían la muerte. Ellos sabían que no había vida en aquel cuerpo. Sin embargo, Jesús dice que la niña no está muerta, sino que está dormida. ¿Sabe? El término dormir es un eufemismo que se usa en la Escritura con relación a la muerte muchas veces. Es una manera, digamos, más suave de referirse a la muerte. Al oír esto, aquellas personas pasan del duelo a la risa y empiezan a reírse, a burlarse del Señor. ¿Por qué? Porque ellos reconocen la diferencia entre una persona que está dormida y una persona que está muerta. Obviamente hay una gran diferencia entre una persona dormida y una persona que está muerta, ¿cierto? Pero el punto aquí, amado hermano, y lo que quiero resaltar, es que quienes se están burlando, quienes están haciendo mofa, no comprenden en realidad quién es Jesús de Nazaret. No comprenden ante quién están. No comprenden ni esperan lo que Él está a punto de hacer. Y la razón por la que se ríen es porque ellos saben, están conscientes de que la niña está muerta. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué Jesús dijo que ella solo dormía? ¿Qué sucede cuando usted y yo estamos durmiendo? Obviamente, cuando usted y yo estamos
durmiendo no significa el cese de nuestra existencia. Significa simplemente que usted y yo no estamos interactuando con el medio. Estamos vivos, pero no estamos interactuando con el medio que nos rodea. Aunque usted y yo seguimos vivos, ¿verdad? Existimos plenamente, estamos vivos en todo, nuestro cuerpo está vivo, nuestros órganos están funcionando, pero no estamos en ese momento conectados, relacionados con el medio. Y sabe, lo mismo va a ocurrir con la gente que muere. Yo quiero que usted entienda, Dios nos creó a usted y a mí, Dios creó a cada persona que existe con un alma eterna. Toda persona va a existir por la eternidad. La muerte no es el fin de la existencia, como algunos creen equivocadamente. Llegó al final de su vida. No. La muerte es el tránsito a una eternidad, ya sea en la presencia de Dios o en el castigo eterno. O sea, la gente que muere sigue existiendo. Y en el mismo instante que una persona fallece, que una persona muere, se encuentra inmediatamente o en la bendita presencia del Señor por la eternidad o en el lugar de los condenados, que es un lugar de juicio por la eternidad. Pero quiero que entienda que aún en ese periodo de tiempo, aún después que la persona fallece, en ese periodo la persona sigue consciente, sigue alerta, sigue consciente de su situación. En otras palabras, no significa que la persona deja de estar consciente. Y qué descripción tan dulce es decir que los cristianos, cuando morimos, dice la Biblia que usted y yo dormimos en el Señor. Y quiero aclarar aquí que no se trata de la doctrina del sueño del alma, que es lo que enseñan, por ejemplo, algunas sectas por ahí, ¿verdad? La doctrina del sueño del alma, como los adventistas, que es una enseñanza herética, que sugiere simplemente que no despertaremos, o sea, que la persona no va a estar consciente hasta el día de la resurrección. ¿Sabe? Cuando usted lee la parábola del rico y Lázaro, recuerdan esa parábola, ¿verdad? El rico estaba consciente cuando estaba sufriendo, ¿sí o no? Y de hecho, él pide al Señor que le permita regresar para decirle a sus hermanos que no debían ir a este lugar de tormento. ¿Recuerda eso? Hay una conversación y se describe también a Lázaro consciente. ¿Ok? Pablo dijo que estar ausente del cuerpo, o sea, cuando una persona muere está ausente de su cuerpo. Y Pablo dice que es estar presente en el Señor. Dice 2 Corintios 5:8. O sea, en el mismo instante que el alma, el espíritu abandona el cuerpo, en ese instante el creyente está en la presencia de Dios. Automáticamente, cuando expiremos nuestro último aliento, usted y yo estaremos muy despiertos, muy conscientes en la bendita presencia del Señor. Dormidos en el sentido de que la muerte no nos hace daño. Al creyente la muerte no le hace daño. ¿Sabe? Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y sobre todo cuando fue la primera, ¿verdad? Que uno no tiene mucha experiencia y uno lo mira a veces por la noche y lo ve tan quieto ahí que está dormido y a veces uno piensa, ¿estará respirando? Y uno se acerca y a veces lo toca, ¿verdad? Para cerciorarse de que está bien, de que está, porque está dormido y uno le parece que no, ni siquiera se mueve, ¿cierto? Pero usted se da cuenta de que está bien, de que no corre ningún peligro, simplemente está descansando, está dormido, está seguro, no hay peligro, ¿verdad? Y ese es el punto que quiero resaltar aquí. Cuando Jesús habla de nosotros que dormiremos en el Señor, está diciendo que aquellos que duermen en el Señor, cuando
hayamos muerto, cuando hayamos partido de este mundo, usted y yo no corremos ningún peligro. Porque seremos recibidos por el Señor. Estaremos en los brazos de nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Jairo era un gran padre, sin duda. Pero nuestro Padre Celestial es el Padre perfecto. ¿Ok? El Padre perfecto. Así que al decir que dormía, Jesús no está negando la realidad de que esta niña hubiera muerto físicamente. El Señor está describiendo una realidad más profunda desde su perspectiva, desde su posición como Dios, como soberano. Para Cristo, la muerte no representa una barrera definitiva. Usted y yo no podemos hacer nada ante la muerte, pero Dios es el Dios de la vida, el autor de la vida, el Señor de la vida. Y para Cristo la muerte no es una barrera definitiva. Lo que para los hombres es irreversible, para Él no lo es. Lo que para nosotros es una tragedia imposible de remediar, para Él es tan sencillo como despertar a alguien del sueño. La muerte sigue siendo sin duda intimidante, pero cuando estemos delante del Señor, del autor de la vida, la muerte pierde su aparente control. ¿Sabe? Es por eso que David pudo decir en el precioso Salmo 23, cuando David habla de la suficiencia de Dios, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, dice David al Señor, Salmo 23, verso 4. Allí estaba el dador de la vida, el Señor de la vida. Los burladores interpretan la situación únicamente desde la perspectiva humana. Lo que ven es una niña muerta, ven un cadáver. Y Jesús ve algo diferente, ve una oportunidad preciosa para manifestar su gloria. Y sabe, esa diferencia sigue existiendo hoy. Los incrédulos observan el mundo únicamente desde los límites de la experiencia humana. Cristo actúa desde la autoridad infinita del poder de Dios. Para Él no hay límites, no hay barreras, no hay imposible. Nada es imposible para Dios. Nada. Cristo actúa desde la autoridad infinita de Dios. Para el creyente, la muerte es simplemente la puerta de entrada a la presencia de Cristo. No hay daño alguno. No hay daño alguno. Y dormimos en el sentido de que descansamos de nuestras fatigas temporales y que nuestros cuerpos, que eran actos simplemente para esta vida terrenal, terminan su función. Terminan su función. Pero la Biblia enseña que a nosotros se nos darán cuerpos glorificados como el de Cristo. Cuerpos con los cuales podremos entrar a la presencia de Dios. El día de la resurrección, usted recibirá un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo, apto para la vida eterna, que le permitirá estar en la bendita presencia misma de Dios. ¿Sabe? Fue por eso que Pablo escribió palabras de aliento a los creyentes de Tesalónica. Cuando preguntaban qué pasó con nuestros familiares que han muerto. ¿Sabe? Cuando las personas están ante un cadáver, las personas lloran. Y no quiero minimizar el dolor de la pérdida de un ser querido. Recuerden que Jesús mismo, ante la muerte de su amigo Lázaro, dice que Él lloró. ¿Por qué? Porque Jesús entendió el dolor, el sufrimiento que trae el pecado, el dolor que representa la separación de un ser amado. Se extraña a esa persona, ¿ok? Pero el punto que estoy tratando de hacer es que esa separación es solo temporal. Y Pablo escribe unas palabras de aliento en 1 Tesalonicenses 4:13. Pablo le escribe a los creyentes de Tesalónica y le dice a todos los cristianos a través de ellos: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que
duermen, o sea, los que han muerto en el Señor, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. O sea, las personas del mundo no tienen esperanza porque para ellos la muerte es definitiva. Pero para usted y para mí sabemos que la muerte es solamente un paso a la eternidad. Es un sueño que es temporal y que aquellos que mueren en Cristo están en la bendita presencia de Dios y que algún día todos seremos resucitados y recibiremos cuerpos glorificados como el de Cristo. Así que para nosotros la muerte es como un sueño que no puede dañarnos más allá de eso, porque Jesús murió en nuestro lugar. ¿Sabe? El Señor probó la muerte por nosotros. ¿Para qué? Para libertarnos de su aguijón, de su poder. Él murió por nuestros pecados, por los suyos, por los míos. Y Él venció a la muerte por nosotros. Cristo no solamente murió, la Biblia dice que Él también resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y que aunque la muerte sigue siendo un enemigo para el creyente, en Cristo la muerte ha sido desarmada. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera la muerte física puede separarnos de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada, ni siquiera la muerte. Y los que estaban en casa de Jairo comienzan a burlarse de Jesús. La incredulidad, amado hermano, siempre se burla de aquello que no puede comprender. Cuando predicamos el Evangelio, mucha gente se burla de nosotros y nos dice que somos fanáticos, que somos locos. Pero yo quiero que usted entienda algo. La incredulidad no limita el poder de Dios. Dios no le debe nada a los burladores. Ellos ni siquiera verán aquello que Él está haciendo. ¿Qué hizo el Señor? Hizo salir de la habitación. Dice el verso 25, pero cuando habían echado fuera a la gente, fíjense, sacó a todo el mundo. ¿Ok? Sacó a todo el mundo. Jesús no intenta impresionar a estas personas. No intenta ni siquiera convencerlo. Yo quiero que usted entienda. No importa cuánto evidencia usted le presente a una persona que está muerta espiritualmente, a menos que Dios abra sus ojos espirituales, nunca podrá entender la verdad. Usted le puede hablar a un muerto por horas y decirle lo que usted quiera decirle, el muerto no lo escucha. Ninguno de ellos tendría el privilegio de presenciar lo que el Señor está a punto de hacer. ¿Sabe? Por Lucas 8:51 dice que al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. O sea, estas personas fueron los únicos que vieron lo que realmente sucedió en aquel lugar. Fueron los testigos presenciales del milagro que Cristo estaba a punto de obrar. Dice que en el verso 25, Él entró y tomó la mano de la niña y se levantó la niña. Y que esta noticia, dice, se difundió por toda aquella tierra. Fíjense, Mateo no da más explicaciones. Él tomó la mano y la niña se levantó. Es todo. Mateo nos describe el milagro con una sencillez extraordinaria. No hay fórmulas. No hay rituales. No hay esfuerzos dramáticos. Tomó la mano, ella se levanta. Es todo lo que sucede. Y la pregunta es, ¿por qué Mateo relata algo tan asombroso, tan extraordinario, un milagro tan increíble de esta manera tan breve? Porque el punto aquí, amado hermano, el énfasis aquí, lo que quiere Mateo
que usted y yo tengamos en mente no es el método que Jesús usa, está en la persona de Jesús, está en el Salvador, está en el Señor. ¿Sabe? La resurrección ocurre, la niña resucita porque Jesús está presente, el autor de la vida está presente. La muerte no puede resistir su autoridad y su poder soberano. La misma voz que hizo que el universo existiera de la nada, ahora devuelve la vida a una niña que había fallecido. Y este milagro simplemente anticipa una verdad aún mucho mayor. Jesús no solamente tiene autoridad para resucitar a los muertos, Él mismo venció a la muerte mediante su propia resurrección. Yo quiero que usted entienda algo. Sabe que la hija de Jairo después volvió a morir, ¿cierto? Volvió a morir. Y lo mismo ocurrió con Lázaro, a quien el Señor resucitó, pero él después murió nuevamente. Todas aquellas personas que Jesús resucitó durante su ministerio volvieron a morir. Pero cuando Jesús salió del sepulcro, Él derrotó definitivamente la muerte. Por eso este milagro apunta no al milagro como tal, sino algo mucho más allá de sí mismo. Es una señal mesiánica que revela la identidad de la persona que obró el milagro, de que Cristo es el Rey Mesías prometido, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor de la vida, el autor de la creación. Aquel que vino para destruir el poder de la muerte mediante su propia muerte y resurrección. Por tanto, la pregunta de este pasaje es: ¿qué quiere que usted y yo entendamos? ¿Qué quiere Mateo que usted y yo entendamos? Lo que él quiere que entendamos es que no solamente que Jesús puede hacer milagros, sino que él quiere que entendamos, que usted y yo entendamos quién realmente es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Solo Dios tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Y Jesús en este pasaje acaba de demostrar que posee esa autoridad, ese poder soberano. Solo Dios puede dar vida y solo Dios puede quitarla. Y el punto, amado hermano, es que cada uno de estos milagros que Jesús hizo demuestran de forma visible que el reino de Dios había irrumpido en la tierra. Y cuando Jesús sanaba enfermo y resucitaba a los muertos, está demostrando cómo será en la futura consumación de su reino, donde algún día usted y yo seremos resucitados y estaremos para siempre con el Señor. Y entonces, en ese reino no habrá más enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni muerte. Por eso, el llamado de este texto, el énfasis de este texto, amado hermano, no es simplemente que usted admire el milagro. El llamado de este texto es a que usted se rinda y reconozca y ponga su fe y su confianza en Jesús de Nazaret, el Rey Mesías prometido, el dador de la vida. El mismo Cristo que levantó a la hija de Jairo es el mismo Cristo que ofrece vida eterna a todo aquel que pone hoy su fe en Él. Y la pregunta final no es si Cristo tiene poder sobre la muerte, poder soberano sobre la muerte, porque hemos visto que sí. La pregunta es personal. ¿Has depositado tu confianza en aquel
que venció la muerte. Es Cristo, tu Señor y Salvador. Porque si perteneces a Cristo, la misma mano que tomó a la hija de Jairo y la levantó de los muertos, es la que te sostiene, no solamente en tu vida, sino va a ser la que te sostendrá por la eternidad. Y ninguna enfermedad, ninguna pérdida y ni siquiera la muerte misma puede frustrar el propósito de aquel que tiene, dice la Escritura, las llaves de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis 1:18. Y ese es Jesús, el que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Si tu fe está puesta en Él, dice Jesús en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y dice que Él le da a sus ovejas, les da vida eterna y que nadie podrá arrebatar a ninguna de sus ovejas de su mano. Porque esas ovejas están guardadas por Él. Te invito a orar. Padre Celestial, te adoramos porque solamente tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Padre, aquellos que no conocen a Cristo, que hoy abran sus corazones a Él, que se arrepientan de sus pecados, que crean, Señor, que hoy pidan al Señor en su misericordia, les perdone sus pecados y les conceda su salvación y que le dé victoria sobre la muerte, y Él lo hará. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra y por la esperanza que nos concedes en Cristo. Y confesamos, Señor, que muchas veces permitimos que el temor y la incredulidad ocupen nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú nos perdones y que tú fortalezcas nuestra fe para que confiemos en ti, aún en las circunstancias más difíciles, recordando que para ti nada es imposible. Señor, que la verdad de la resurrección de la hija de Jairo nos impulse a caminar en obediencia, en esperanza y confiando en tu poder soberano. Ayúdanos a depender de ti y no de nuestras propias fuerzas. Lo pedimos en el nombre de aquel que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gloria. Amén, amén y amén.